Según la Organización Mundial de la Salud, la cadena de frío se define como el conjunto de normas y procedimientos que aseguran la correcta distribución y almacenamiento de productos perecederos, desde el momento inicial de producción hasta el consumidor final. Dentro de la historia de la cadena de frío, podríamos considerar a Guillermo Cullen, que en 1748 desarrolló el primer método de refrigeración artificial. Asimismo, en 1764, Joseph Priestley descubrió que el amoníaco y el dióxido de carbono tienen propiedades termodinámicas para utilizarse en refrigeración. En 1805, Oliver Evans diseñó la primera máquina de refrigeración utilizando vapor en lugar de líquido. Para 1842, John Gorrie diseñó una máquina para refrescar habitaciones de pacientes de fiebre amarilla, la cual fue el primer sistema de ciclo cerrado. En 1856, James Harrison introdujo la refrigeración de compresión a vapor en las industrias cerveceras. En 1859, Ferdinand Carré diseña un sistema más complejo con amoníaco. A partir de entonces surge el transporte refrigerado. En 1879, Carbon Lind crea el primer frigorífico doméstico, es decir, nevera, que utiliza un circuito de amoníaco. Y para 1914, Florence Parpart obtuvo la patente de una nevera eléctrica y se nombró como la precursora del refrigerador eléctrico moderno. ¿Y cuál es el objetivo de la cadena de suministro? Su finalidad es preservar el producto de temperaturas críticas de riesgo y evitar así la proliferación bacteriana que pueda afectar la salud de los consumidores finales. Esto mediante la implementación de actividades logísticas a lo largo de la cadena de abastecimiento, garantizando las correctas temperaturas que requieren los productos perecederos. Es decir, que su objetivo es erradicar a los microorganismos, prevenir una descomposición y evitar la contaminación. Pero, ¿qué son los productos perecederos? Cuando se menciona este término, se hace referencia a los alimentos y productos que por su composición requieren mantenerse a una determinada temperatura para no sufrir alteraciones de sus propiedades y características. Los actores principales en la cadena de suministro son los almacenes frigoríficos situados en las zonas productoras, la manipulación de la carga refrigerada, vehículos de transporte refrigerados, supermercados y por último, su consumidor final. Dentro de todo este recorrido podemos encontrar tres tipos de procesos de conservación. La refrigeración, que consiste en la aplicación de temperaturas por debajo de 0 grados centígrados de forma que parte del agua se convierta en hielo. La congelación, especialmente se emplean temperaturas que oscilan entre los 0 grados y 5 grados para el proceso de preservación de productos perecederos, y la ultracongelación, que es un proceso de descenso muy rápido de temperatura por debajo de la temperatura de congelación hasta una temperatura alrededor de los menos 40 grados centígrados. Ahora bien, ¿en qué tipo de sectores encontramos la cadena de frío? Bueno, el primero podríamos mencionarlo sería el sector acuícola y pesquero, que este tipo de industria cuenta con la presencia mínima de bacterias como Escherichia coli y coliformes totales. La cadena de frío se utiliza para reducir la presencia de estas bacterias. El segundo sector sería el agroindustrial. En la producción de frutas, verduras y otros cultivos perecederos, en la refrigeración se utilizan instalaciones de almacenamiento a corto plazo para mantener la frescura mientras se espera el transporte o el procesamiento. Es decir, estamos hablando del preenfriamiento. Adicional a esto, algunos cultivos requieren condiciones de temperatura específicas durante su crecimiento y en ocasiones son necesarios invernaderos y cámaras de cultivo. El tercer sector a mencionar sería el sector de flores y plantas vivas. Para este tipo de sector se debe mantener una temperatura baja para que la tasa de respiración disminuya y permita que las flores conserven sus azúcares. Por último encontramos el sector de salud pública. Para este tipo de sector se debe asegurar que el bien sea conservado debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos, con el fin de que mantenga sus propiedades originales, garantizando un producto útil y capaz de proteger contra las enfermedades. En este sector estamos hablando específicamente de lo que son vacunas y medicamentos. Manipulación e indumentaria. ¿Qué requisitos obligatorios deben incluir estas prendas? Primero, aislamiento térmico. Es fundamental que los materiales de las prendas cuenten con resistencia al paso del frío, siendo obligatorio en ambientes extremadamente fríos. Segundo, resistencia térmica. También deben tener resistencia térmica para no solo oponerse al paso del frío, sino que además evite la fuga del calor corporal. 3. Cumplir con la normativa EPA
S. Dependiendo de para qué intervalo de temperatura estén diseñadas, serán EPIS D. Primero, categoría 1, para prendas destinadas a proteger por encima de los -5 grados. De categoría 2, para prendas destinadas a proteger en temperaturas entre -5 grados y 50 grados. De categoría 3, para prendas destinadas a proteger en temperaturas iguales o superiores a los -50 grados. Equipamientos más adecuados para frigoristas y condiciones de frío extremo. Primero, guantes. Segundo, vestuario laboral. Es importante también el calzado de seguridad para uso profesional. También hay que tener en cuenta los gorros. 4. Permeabilidad del aire. El vestuario de trabajo debe evitar la penetración del aire. Almacenamiento y transporte. ¿Qué es un almacenamiento frigorífico? Es un espacio designado para mantener productos que requieren una temperatura específica. ¿Cómo funcionan? Este tipo de almacenamientos o cuartos funcionan como una instalación de refrigeración generalmente de gran tamaño, cuya finalidad principal es conservar la textura, sabor, color y olor de ciertos tipos de mercancía mediante el control de la temperatura. Requisitos para el almacenamiento en frío. Primero, ropa. Segundo, los sensores de temperatura. Tercero, salas blancas. Cuarto, registro de temperaturas. 5. No al piso en estivas. 6. Precámaras y poscámaras. Almacenamiento en congelados. Observamos esta tabla con las características de congelación de grupos de alimentos. Primero observamos el producto alimentario. Tenemos frutas, lácteos, verduras, pescado, huevos, carne, su porcentaje de agua, la temperatura de congelación y observamos el tiempo de conservación. Para, por ejemplo, las frutas es de 8 hasta 10 meses y para las carnes hasta de 12 meses. Transporte. El transporte refrigerado tiene como objetivo eliminar el excedente de calor que hay en los medios de transporte habituales para poder mantener la temperatura de las mercancías perecederas y que éstas se mantengan en las condiciones esperadas durante todo el trayecto. Vehículo isotérmico. Dispone de paredes, techo, puertas y suelo aislante para disminuir notablemente la filtración de temperaturas entre el interior y el exterior del vehículo. Vehículo calorífico. Es un vehículo isotérmico pero que dispone de una fuente de calor que permite mantener la temperatura constante que nunca baje de los 12 grados. Vehículo refrigerado. Es un vehículo isotérmico, pero que cuenta con una fuente de frío que permite que su temperatura pueda bajar hasta llegar a los -20 grados. Vehículo frigorífico. Es un vehículo isotérmico que cuenta con un dispositivo de producción de frío que puede tener carácter individual o colectivo y que va a permitir que la temperatura baje hasta dejarla constante en un intervalo de entre -12 y 20 grados. Transporte aéreo refrigerado. El transporte aéreo de productos sensibles a la temperatura enfrenta riesgos debido a los puntos críticos en la cadena logística que pueden comprometer la cadena de frío. Existen soluciones como la ULD, unidades de carga aérea equipados con tecnología específica para mantener la temperatura, por ejemplo. Beneficios ambientales. Primero, reducción de desperdicios de alimentos. Segundo, optimización del uso de recursos. Tercero, reducción del consumo energético. Consecuencias, desafíos y estrategias. Romper la cadena de frío puede generar problemas de salud pública. En el caso de los productos farmacéuticos, degradación de los componentes activos del medicamento generando problemas irreversibles, incluso la muerte. Productos afectados. Los alimentos perecederos, como frutas, verduras, carnes y pescados sin procesar ni congelar. Segundo, los alimentos congelados, incluyendo tanto los frescos como los precocinados, como el jamón, el salchichón, etc. Tercero, medicamentos termolábiles, alterables por el calor, especialmente ciertas vacunas que deben mantenerse refrigeradas para asegurar su eficacia. Puntos críticos donde se puede romper la cadena de frío. Dentro de las distintas tareas que comprende la cadena de suministros en logística, existen 4 fases críticas en las que aumenta la probabilidad de rotura de la cadena de frío. Primero, en la carga y descarga. La actividad de carga y descarga de los productos alimentarios y farmacéuticos debe realizarse con la máxima celeridad para evitar una exposición prolongada a estas a temperaturas ambientales o al margen del intervalo establecido en la cadena de frío. 2.
Almacenaje. El control constante de la temperatura en el área de almacenaje es imprescindible para actuar rápidamente ante cualquier imprevisto susceptible de romper la cadena de frío. 3. El transporte. Desde los almacenes logísticos también es posible contribuir al mantenimiento de la cadena de frío durante el transporte mediante un sistema de gestión de almacenes que se coordina directamente con las agencias de reparto. Desafíos importantes que enfrenta la cadena de frío: los extremos climáticos, la variación regionales en normativas, la infraestructura inadecuada, los costos operativos elevados y el cumplimiento regulatorio. Espero les haya gustado nuestro video. Muchas gracias por su atención.